Acción Ganadera es el espacio que dedicamos a la capacitación, a presentar las novedades del sector. Y hoy tenemos algo más que interesante, que comulga muy bien con los intereses de la sociedad, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, que es cómo producimos, qué tipo de alimentos tenemos, cuáles son las características de esos alimentos, pero desde su origen. Para eso vamos a charlar con Maico Mancilla. Maico es ingeniero agrónomo, es máster en negocios agroalimentarios, con posgrados en biofinanzas y bioenergías. También es gerente técnico de valor agregado en APRESID y precisamente es el fundador de Ecobosques Ganaderos. Hola Maico, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy agradecido que nos puedas dar estos minutos y contarnos un poco de, a ver, arranquemos por el principio. ¿Qué es Ecobosques Ganaderos? Bueno, es un proyecto que surgió hace poco más de 6 meses, en donde ya lo veníamos planificando y preparando bastante tiempo atrás, pero que de alguna manera implica la integración sostenible de forestación con ganadería, apuntando a producir carne y carbono neutro y biomasa energética y madera renovable, ¿no? ¿Y se logra entonces producir carne con carbono neutro, o carne y carbono neutro, mejor dicho? Eh, Sí, desde ya que sí, incluso el balance es positivo. La ganadería bien hecha en sistemas pastoriles, o sea, teniendo en cuenta solamente el pasto, los balances dan bastante cercano a la neutralidad, ¿no es cierto? Porque estamos hablando, por ejemplo, un bovino emite 1,5 toneladas de dióxido de carbono por hectárea año, mientras que la pastura puede tranquilamente captar ese carbono y secuestrarlo en el suelo. Ahora, cuando en ese planteo sumamos a los árboles tienen una alta capacidad para capturar carbono, pudiendo tener balances, en el caso de algunas forestaciones como con la especie de eucalipto, de hasta 30 toneladas, por ejemplo, de ajá. carbono por hectárea año. Estamos hablando con sistemas que realmente son los balances son muy positivos, tienen bastante desarrollo en la zona de Sao Paulo, en Brasil, donde el Embrapa, que es como si fuese el INTA nuestro, Sí. tiene varios trabajos relacionados en eso, e incluso tiene software o protocolos que permiten un rápido cálculo de tanto de las emisiones como de las capturas, ¿no? Pero siempre el balance es más que positivo. O sea que para poder entender, nosotros tenemos un bosque implantado, por otro lado tenemos en ese mismo lote, con ese bosque, también tenemos pasturas implantadas. ¿Es así? Es exactamente. Perfecto. Los, la hacienda, por supuesto, se alimenta de las pasturas y a partir de la implantación de los árboles, ¿cuándo pueden empezar a entrar animales y cuándo se implantó esa pastura? ¿Junto con los árboles o posteriormente? Buena pregunta. La pastura se implanta prácticamente al mismo tiempo que los árboles, y lo ideal sería que los animales entren ya cuando los árboles tienen más de 2 años, 2 años y medio, pero con el hilo eléctrico o el boyero, como le llamamos, los animales pueden entrar antes, ¿no? Ya a partir del primer año. Una vez que se implante bien la pastura, cabe aclarar que esto tiene un diseño de espaciamiento bastante particular, ¿no es cierto? Estamos hablando de plantación de árboles en hileras con callejones de pasturas al medio, ¿no? Es una densidad de árboles más baja que, que las forestaciones tradicionales. De esta manera también se evita la competencia entre la pastura y el sombreamiento que pueden ejercer los árboles, pero como la forestación se apunta a producir madera de calidad, los raleos y las podas que va teniendo también, y el mismo grosor que hace la baja competencia entre árboles, también permite justamente compensar un mejor precio que obtiene esta madera al tener una menor densidad, una menor cantidad de árboles por hectárea, ¿no? Perfecto. O sea que vamos a tener dos productos. Por un lado vamos a vender madera y por otro lado vamos a producir carne. ¿Es Te así? sumo, sí, te sumo un tercero, que es todo lo que no califica como madera, se vende como biomasa energética. Ajá. O sea,
para alimentar más que nada calderas de varias industrias. Y después estamos ante la posibilidad real de comercializar un cuarto producto que es el bono de carbono, ¿no? Como te decía, el balance es positivo, esto se puede certificar y nuestra estrategia es ingresar a esos mercados. Ah, qué bueno. ¿Qué estimación tienen ustedes de volúmenes de cada producto? O sea, por ejemplo, ¿cuánto es la producción que estiman, ¿no? De madera por hectárea? ¿Cuántos kilos de carne? Y perdón, la última, ¿es con vacas de cría o es un engorde intensivo? Bueno, respecto a la última pregunta, o sea, el sistema es totalmente adaptable a cría invernada, a un ciclo completo. O sea, nosotros en un primer momento lo pensamos para invernada y las producciones dependen mucho de la condición de sitio, ¿no? De las condiciones más que Claro. nada de suelo. Nosotros climáticamente estamos ubicados en el noreste de la provincia de Santa Fe, donde no tenemos limitantes, por ejemplo, de agua o de radiación, ¿no? Entonces, Claro. más que nada terminamos dependiendo del suelo para esto, pero en campo ganadero, por ejemplo, para tomar una referencia clase 4, clase 5, nosotros podemos tener producciones de 200 kilos de carne por hectárea año, podemos producir en 10 años casi 200 toneladas de madera, algo, algo también de unas 30 toneladas más de biomasa energética y unos 200 toneladas de bono de carbono, ¿no? De equivalente dióxido de carbono. Esos son números a grosso modo que que estamos proyectando. Y la carne se va a vender como una carne diferenciada, me imagino, entiendo. Bueno, eso es un mercado totalmente nuevo y a desarrollar en varios países del mundo donde ya existe, disponible en los supermercados. Por ejemplo, una carne carbono neutral, vemos que el precio es el doble de una carne, de la carne tradicional, ¿no? Ah, En Brasil ya se empezó a comercializar la empresa Marfrig, que en Argentina opera bajo las marcas de Patti, por ejemplo, Goodmark, claro, claro. Bienísima. Esa misma empresa en Brasil también la está comercializando a precios diferenciales y al productor le paga alrededor del 10% más, entre el 10 y el 20% más, ¿no es cierto? Entonces es una oportunidad concreta para agregar valor a través de certificar procesos, ¿no? Claro. Y en este caso de una forma muy simple, muy sencilla. Además de un mayor precio, ustedes están viendo volúmenes de producción que son muy importantes. Hablar de en esa zona de 200 kilos de carne por hectárea no es moco de pavo, digamos, es No, mucho. tal cual, tal cual. Obviamente Ujú. que el planteo contempla suplementación y también, a ver, en el norte de la provincia de Santa Fe, la mayor oferta de pasto la tenemos en los meses de verano, ¿no es cierto? Y es por lo general cuando la hacienda más sufre el estrés térmico. El microclima que generan los árboles hace que esto se pueda aprovechar al máximo y la verdad que hace posible esto combinado, ¿no es cierto?, con un manejo racional de las pasturas, estas altas producciones. Pero yo creo que lo más importante no es tanto la alta productividad que se puede lograr, sino la diversificación de productos y de mercados que hace que generen una alternativa más rentable que la ganadería tradicional o que la forestación pura. Y además, esa estabilidad que ante, por ejemplo, cualquier caída del precio de mercado de la madera, uno tiene otra alternativa como la carne, por ejemplo, o al revés, ¿no? Claro. Entonces, también estamos hablando de proyectos más estables, ¿no? Y más resilientes a los riesgos y cambio de contextos. La carne generada, ¿la idea es exportarla o también mercado interno? ¿Para dónde apuntan? Y está claro que este tipo de productos tiene más posibilidad de capturar mayores precios en el mercado externo, ¿no? Pero eso va a depender también de las alianzas que se hagan con los frigoríficos y los que comercializan la carne. Nosotros en Claro. primera instancia estuvimos hablando ya con dos que están interesados en entrar en estos mercados. Hoy obviamente todavía no existen porque tampoco recién hace 1 o 2 meses salió la noticia de que se logró certificar las primeras animales en Argentina con
con esta certificación, ¿no es cierto? Entonces es un mercado totalmente nuevo en el que queremos estar dentro de los primeros en llegar. Claro. Michael, tenemos que ir medio terminando, pero nos queda tiempo para alguna pregunta más. ¿Qué es? Este negocio, ¿cómo está armado? Como un fideicomiso, tengo entendido por lo que hemos charlado con vos previamente a la nota. ¿Es así? Así es. Estamos hablando de la posibilidad de que cualquiera pueda ser parte del proyecto. Ya estamos tomando inversión a partir de los $10.000, ¿no es cierto? En una primera etapa, aunque estamos preparados para que en una etapa posterior podamos recibir la inversión de pequeños ahorristas o inversores, ¿no? Ajá, Que, ajá. que cualquier persona pueda invertir en árboles y en ganadería sostenible. Un poco ¿Y, la propuesta que tenemos de Ecobosques. y qué retorno estiman ustedes que va a tener esa inversión? Bueno, De base, por lo menos de base, ¿no? el retorno que proyectamos es entre el 12 y el 15% anual en dólares, ¿no es cierto? La tasa interna de retorno, lo cual es muy bueno. Y cabe Ujú. aclarar que es un proyecto ya en mano, es decir, nosotros nos hacemos cargo de absolutamente todo, de todo el planteo técnico, el seguimiento del proyecto, la comercialización y bueno, también se contempla el rendimiento de cuenta a los inversores mes a mes y, y bueno, que obviamente se sientan parte de esto, que la verdad que creo que es un proyecto apasionante, por lo menos sí lo sentimos Seguro, nosotros. Michael, desde ya, bueno, nos quedamos sin más tiempo, pero te agradecemos mucho esta nota y si vos nos permitís, nos gustaría ir siguiendo este emprendimiento en las etapas futuras, así que seguramente te vamos a volver a molestar. Eh, Bueno, con todo gusto, yo les puedo ir avisando cuando estamos haciendo la plantación ahora en este año. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Michael, que sigas muy bien. Bueno, Daniel, muchas gracias a ustedes. Saludos.